Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a este su espacio, El Mensajero de Dios. Como ustedes podrán observar, en esta ocasión tenemos un invitado que es un gran amigo de toda la vida y que ahora, ¿verdad?, también es mi consiervo en Cristo. Me refiero ni más ni menos que al pastor Ángel Cerón Hernández. Buenos días, pastor, Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, hermano Víctor? Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga. Bueno, pues es un gusto poder estar aquí en este espacio, ¿verdad? Para poder compartir, pues, lo que Dios nos ha encomendado, que es llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los lugares, porque este es un mandamiento también, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que tenían que ir por todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues estamos aquí por eso, ¿verdad? Porque venimos a traer una palabra, a traer una enseñanza, ¿verdad? Y esperamos que sea de grande bendición para todos los que se encuentran viendo esta transmisión, ¿verdad? Y que edifique tu vida, porque muchas veces nosotros como personas nos hace falta siempre ir conociendo más cosas del Evangelio. Aún yo siempre lo he dicho como ministro del Evangelio. Lo he dicho en algunas ocasiones a mi hermano Víctor, se lo he dicho a muchos hermanos. Yo necesito seguir aprendiendo todos los días. Es necesario que aprendamos todos los días. Pues si yo dijera que todo lo sé, si yo dijera que soy una persona muy conocedora y un gran conocimiento de la palabra, eso sería soberbia también. Entonces, no, queridos hermanos, todos, yo creo, pastor, necesitamos aprender cada día más, ¿verdad? Aun cuando podamos tener 2, 3, 5, 15, 20, 30 años en el ministerio, yo creo que todos necesitamos aprender más, y que sea el Señor Jesucristo que nos siga discipulando a través de su Espíritu Santo, dándonos revelación, palabra, poder y entendimiento para precisamente ministrar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y que la palabra llegue siempre con poder y gloria para todos aquellos que están recibiendo la palabra y todo, porque sabemos que hay mucha gente que tiene necesidad. Y espero que en este canal sea de grande bendición para sus vidas, queridos hermanos. Dios amén, amén. Así es, gloria al Señor. Bien ha dicho, ¿verdad?, nuestro consiervo, Ángel Cerón. Pues todos los días, ¿verdad?, aprendemos algo nuevo porque no lo sabemos todo. Y de acuerdo a la Escritura también dice, ¿verdad?, que debemos instruirnos los unos a los otros. Y bueno, ustedes también podrán notar, ¿verdad?, que aquí en el estudio se encuentra, como ya es costumbre, ¿verdad?, también un gran amigo, consiervo, ¿verdad?, y que siempre está al pendiente en la obra de Dios y de este siervo inútil, ¿verdad?, cuando he estado atribulado con algunas dolencias y siempre dispuesto a socorrerme, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecido, ¿verdad?, porque no solamente compartimos el pan, ¿verdad?, para nuestro cuerpo, sino el pan de vida, y trabajamos juntos en la viña del Señor. Pues aquí está mi consiervo también, el pastor Uriel Castro Cruz, quien está preparado, ¿verdad?, también para compartir la palabra y para ministrar, ¿verdad?, esas preciosas alabanzas que Dios ha inspirado por medio de su Santo Espíritu a sus santos, para alabarle, para glorificar su santo nombre. Pastor, bienvenido. Así es, mi amado hermano. Dios los bendiga a todos mis amados hermanos que nos están mirando por medio de estas redes sociales. Dios los bendiga. Les saluda a su amigo hermano Uriel Castro, y Dios bendiga a nuestro hermano que viene aquí por primera vez en los estudios de Notimec y Jesucristo es Noticia. Así, mis amados hermanos, un día muy hermoso, un día bendecido por parte del Eterno, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Hoy nos vamos a gozar en estas hermosas enseñanzas de la Biblia. La palabra nos enseña que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados amigos y hermanos, les invitamos que hoy empiecen a compartir esa transmisión a sus amigos, a sus familiares, para que el Evangelio llegue, hermano, en todo el país de México, en todo el mundo entero, para que ellos empiecen a aprender acerca de las enseñanzas. Es muy importante, mi amado hermano, las enseñanzas nos ayudan a entender y comprender muchas cosas que a veces no entendemos, la mente carnal no logra entender, sino por medio del poder del Espíritu Santo de Dios nos da ese entendimiento. Y así a su vez, hermanos, vamos a gozar también aquí con los hermanos, platicando, gozándonos de la palabra de Dios. Así es, Pastor Víctor, estoy contento y bendecido, hermano. Gloria a Dios. Gozo de estar nuevamente sábado a sábado y a lunes que el Señor nos permite, hermano. Bendito sea el Eterno.
Ya vamos con más de medio año aproximadamente en este programa. Por la gracia de Cristo, así es. Amén. Y también bendecimos a la familia de nuestro hermano Toño por fe, ¿verdad? Nuestro hermano Amén. familia Toño del Valles, que abrió puertas no a nosotros, sino abrió puertas ¿a quién? Al Dios Altísimo. A Dios Altísimo. Él abrió puertas, pero no a nosotros, sino a Dios. Amén. Y por lo tanto Dios lo va a seguir bendiciendo. Amén, amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro amigo Antonio del Valle Toca y toda su apreciable familia. Y pues bueno, vamos ahorita a interpretar. Bueno, el hermano nos va a dirigir en Amén. alabanza. Gloria Y a Dios. no le cambie, permanezca con nosotros porque enseguida vamos a compartir, ¿verdad?, el pan de vida para que también, así como alimenta su cuerpo, sea alimentada su alma y su espíritu. Así que quédese con nosotros en su canal favorito de noticias, Notimex PR es noticia, donde la palabra de Dios sigue siendo noticia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a gozarnos, mi amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios un día Gloria a más, Dios. un sábado más que el Señor nos permite. Vamos a entonar este canto. Gracias, Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras Gloria a manos Dios, aleluya. en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. 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 Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Así es como dice este cántico, darle gracias a Dios en el nombre de quién, de Jesucristo. Y así, hermano, vamos a ir alabando y glorificando el nombre del Eterno. Hay un canto muy precioso, exquisita presencia. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia de Dios,
mi vida, llénala de ti. Llénala de ti. Gracias porque vives. Exquisita presencia. Gracias porque eres grande para nuestras vidas. Presencia de Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder y la gloria que hay en la vida de nosotros, Señor. Presencia. Bendito sea el Cordero de Dios. Presencia de Dios. Llena mi vida de tu amor. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llenada de ti. Aleluya. Gracias, Padre. Llena mi vida, llenada de ti. Llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, llénala de ti. Llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Aleluya, Cristo vive. Bendito sea el Señor. De tu mano, dame de beber. Necesito más. Dame de beber. De tu manantial, dame de beber. Necesito más. Santo, bendito seas, poderoso Cordero. Quiero Estar en tu presencia Gloria a Dios, aleluya. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito
necesito estar contigo. Necesito adorar. Aleluya. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Así es, dice, dame de beber, ¿verdad? Gloria a Más Dios. de Dios, de su presencia. Así, más hermano, vamos a ir gozándonos con otros coros más, con Gloria a Dios. cánticos de poder, cantos de gratitud. Hay un canto que va así, demos gracias al Señor. Amén. Cada día, cada mañana, hermano, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y así, hermano, cadenas de coros, hermano, que nunca, para mí, nunca van a pasar Amén, amén. de moda. ¿Por qué? Porque son cantos de libertad. Hay un canto que dice: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Amén. Y así, mi amada hermano, les invitamos que usen sus palmas, ¿verdad? Agarra el pandero, mi Amén, hermana, amén. que Allá ya en no la ha casita usado, puede danzar también. ¿verdad? Que dance ahí, hermano, y Lo- gózase. Lo que lo di el Espíritu Santo a hacer. Amén. Aleluya. Que darle libertad al Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, aleluya, libertad, aleluya, aleluya, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, aleluya, aleluya, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libertad, aleluya, libertad, aleluya, libertad, aleluya, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo siento paz y gozo En mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Así es, este canto, hermano, dice: Cristo rompe
las cadenas. Solamente sabemos que Él puede libertarnos por medio de su preciosa sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mi hermano, hoy, hermano, vamos a gozarnos, pastores, en la Gloria a palabra, un tema muy importante. Y ya ver, también los invitamos, mi hermano, que si puede mandar un mensaje, quiere dar una opinión, o tiene una duda tocante ese tema que vamos a estar mirando transcurso del programa, hermano, pueden también mandar mensajes, mi hermano, con toda libertad. Estamos completamente en vivo, ¿verdad? Aquí no hay regrabaciones, aquí está directamente en vivo. Y aquí estamos, mi amado hermano, nos Gloria hemos a Dios. gozado. Hoy un tema muy importante, pastor, acerca de qué? Del El propósito del ayuno. amén, del propósito del ayuno. Decimos, pastor, vamos a iniciar, amén. Así es, gloria al Señor, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Que presten atención para que pues puedan pues asimilar esta enseñanza que con todo el amor, ¿verdad? Venimos a compartirles, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Como dice aquí nuestro amado consiervo, el pastor Ángel, ¿verdad? Pues no sabemos todo, pero lo poquito que llegamos, ¿verdad? A entender, lo poquito que nos da el Señor, pues de gracia recibimos y de gracia damos. Así es que esperemos, ¿verdad? Que esta enseñanza sea de bendición y de edificación para su vida espiritual. Me voy a permitir leer el Evangelio según San Mateo capítulo 9, en el versículo 14 y 15, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Esto es palabra de Dios, ¿verdad? Amén. En aquel día, dice la Sagrada Escritura, que fueron los discípulos de Juan, de los fariseos, de cierta manera, a reclamarle a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿sí? A pedirle una explicación por qué los discípulos del Cristo de la Gloria no ayunaban y ellos sí tenían que ayunar. A lo que sabiamente el Maestro de Maestros, Jesucristo le respondió, ¿sí? Que mientras el esposo estuviera con la novia, entendiendo ahora, ¿verdad? Sabemos por la palabra que la novia es la iglesia de Jesucristo. Mientras el Señor estuviera, ¿verdad? El esposo estuviera con la novia, pues la novia, la iglesia, sus discípulos tendrían que estar llenos de gozo, de alegría, de regocijo, ¿sí? No podrían estar de luto, con cara larga y triste. ¿Por qué? Porque tenían ahí al novio. Dice, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces tendrán la necesidad de ayunar, no una ni dos, sino muchas veces, de una manera constante. Ahora, ¿por qué les comparto esta pequeña porción bíblica? Porque hoy en día, sí, mis amados amigos, familiares y hermanos en Cristo que nos están viendo, hay muchas personas, sí, de algunas iglesias que han dejado en el abandono la práctica del ayuno. Hay quienes incluso dicen que ellos ayunan en el momento en que están saliendo a predicar, ¿sí? A las casas, a las calles, y van tocando, ¿verdad?, las puertas para compartirles la palabra de Dios. Pero eso, quiero decirles que no es ayuno. Eso es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo él, ir y predicar este evangelio, ¿sí? Es una ordenanza de parte del Señor Jesucristo. Eso no es la práctica del ayuno. Pues bien sabemos, ¿verdad?, que ayuno significa abstenerse de todo alimento. ¿Por qué comparto esto, verdad, de abstenerse de todo alimento? Porque hay quienes de alguna manera, ¿verdad?, han obtenido una mala enseñanza y dicen que hacen el famoso ahora, ¿verdad?, entre las iglesias neopentecostales, ¿sí? Las iglesias modernas dicen que practican el ayuno de Daniel, con frutas, con verduras y jugos, pero eso no es ayuno, eso es una dieta o cuidar, ¿verdad?, su alimentación, ¿sí? El ayuno, claramente, ¿verdad?, y lo pueden buscar en cualquier diccionario, ¿sí?, es abstenerse de alimentos. Entonces, aquí Jesucristo les refería, ¿verdad?, a los discípulos de Juan y a los fariseos, que sus discípulos sí iban a ayunar, pero en el momento en que el novio les fuera quitado. Ahora, el novio, Jesucristo, ya no está aquí en la tierra. Él ascendió
a los cielos, ¿verdad? Y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Dios Padre, abogando por todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces es ahora cuando nosotros, la iglesia de Jesucristo, debemos poner en práctica el ayuno, ¿sí? Y el ayuno tiene un propósito, lo cual nosotros vamos a ir desarrollando, ¿verdad? A lo largo y ancho de esta enseñanza, a medida que se vaya desarrollando, ¿verdad? Pues ustedes tendrán un entendimiento mejor de qué es el ayuno y para qué es el ayuno, ¿sí? Aunque principalmente nosotros podemos decir que el ayuno es para desenchancletarse, ¿sí? Porque el ayuno es para que mengue la carne. La carne llama a la carne, entonces muchas veces las personas pueden transgredir, ¿verdad?, la ley de Dios y caer en el pecado. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Hay una porción, ¿verdad?, bíblica donde dice que pues nosotros tenemos que andar por el Espíritu de Dios. Es en Romanos, pero bueno, yo ahorita pues quiero darle el uso de la voz, ¿verdad?, a nuestro invitado para que él participe y nos comparta, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en su corazón, en su mente y en este momento en sus labios. Adelante, mi amado hermano. Gloria a Dios, hermanos. Así es, y bueno, la palabra ayuno tiene un significado y la ausencia es la ausencia de alimento, abstenerse de todo alimento, queridos hermanos. Lo que leía nuestro querido hermano Pastor Víctor acerca de lo que el Señor Jesús le decía a estos discípulos, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Yo quiero compartir un capítulo de Isaías 58, pero antes quisiera opinar algo acerca de lo que decía el hermano Víctor. Adelante. En ese capítulo, ¿verdad? Vemos, queridos hermanos, que ¿por qué el Señor Jesús decía esto a los discípulos? Por las costumbres que muchas veces tenía el pueblo de Israel anteriormente, la forma en que ayunaban. ¿Por qué? Porque ellos cuando ayunaban demudaban su rostro, queridos hermanos. Se ponían una tristeza, o sea, se vestían como era vestirse de silicio para Sí, ellos. Eran vestimentas de silicio. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Era una costumbre que se hacía como para pagar algo de alguna consecuencia de lo que habían cometido. Pero el tema de hoy es el propósito. ¿Cuál debe ser el propósito por el cual nosotros debemos de ayunar? Ciertamente sabemos que hay muchos lugares, muchas congregaciones que han llamado al hábito, yo le digo al hábito que Daniel tenía, su hábito alimenticio. Tenemos que acordarnos que Daniel era un hombre de Israel, un hombre judío. Amén, así es. Y ellos anteriormente estaban respetando las leyes de Dios. Eran obedientes. Recordemos que anteriormente en las leyes desde la época de Moisés se prohibió comer ciertos alimentos como el cerdo y muchos animales, ¿verdad?, que son inmundos, y la Biblia habla acerca de estos animales y de estos alimentos que se tenía que abstener el pueblo. Y fíjese que Dios es sabio, porque hasta el día de hoy vemos el por qué Dios en cierta manera le prohibía al hombre comer ciertos alimentos que son impuros. ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal inmundo, impuro, y le voy a decir algo, mi hermano. El día de hoy, en estas épocas, pastor, cuando vamos al médico, por decir que te sientes algo mal, el mismo médico te prohíbe comer la carne de cerdo. Es decir, ¿por qué? Por lo dañoso que es y todo lo que trae. Y así el camarón es colesterol y todo esto, ¿verdad? Y lo que más me causa curiosidad es ver cómo no obedecemos esa ley, que ya no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Pero debemos de considerar eso que el Señor enseñó, porque al Dios vivo no le obedecemos, pero cuando el médico te dice, tienes que dejar de comer esto, al médico sí le hacemos caso. Sí, bueno, no nos vamos saliendo del tema, vamos enlazando el tema. Entonces, algo muy importante, queridos hermanos, que yo quisiera compartir en esta mañana es esto: el propósito por el cual nosotros tenemos que ayunar. El ayuno, tenemos que dar cuenta que también representa un sacrificio, es decir, tiene algo para agradar a Dios, pero también hay un propósito que Dios menciona en el libro de Isaías, capítulo 58. Me gustaría ver si me lo podría usted leer, hermano Víctor, el capítulo 58 de Isaías. Disculpe, no traje mis lentes, pero olvidé mis lentes, pero con la ayuda de mis hermanos
mi hermano Pastor Uriel y mi hermano... Isaías 58. Sí, del versículo 1, yo creo hasta el versículo 7. Ok. Vamos a leer 7 versículos de Isaías 58, Amén, amén. Pastor Uriel, Pastor Víctor. Sí, amén. ¿Usted me hace el favor de leerlo? Sí, claro, yo me gozo. Gloria a Dios. Sí. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Gloria a Dios, hermano. Y precisamente vamos a hacer énfasis en el capítulo 9, en el versículo 9, que ahí nos marca precisamente cuál es el propósito que debe de haber en el ayuno. Queridos hermanos, No leímos el 9. perdón, el 6, perdón, disculpe, gracias por su corrección, hermano. En el versículo 6 vamos a hacer énfasis, cuando el Señor, antes de decir, no es más bien el ayuno, dice que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Algo muy importante que debemos de tener el pueblo de Dios y tenemos que tener muy en cuenta es, me ha tocado, Pastor Uriel, ver mucho pueblo batallar, muchas personas que están dentro del Evangelio, que están batallando en alguna manera. Algunas personas todavía no han sido libres. Cantábamos un canto muy hermoso y vemos que en muchas iglesias lo cantan muy bonito, gloria a Dios, a mí me gusta mucho ese canto. Pero, ¿cómo puedo yo cantar un canto cuando realmente no soy libre? Amén, amén. ¿Cómo puedo yo decir, libre, tú me hiciste libre si todavía no he sido libre de las ligaduras de impiedad? Y voy a decir y vamos a explicar cuáles son estas ligaduras de impiedad. Una ligadura es una atadura, algo que te ata, que te amarra, que te une. Y cuando dice de impiedad, mis queridos hermanos, algo que no está bien, algo sucio, ¿verdad? Queridos hermanos, conocemos muchos hermanos que hoy en día están batallando en alguna área de su vida. Algunos hermanos hoy tienen problemas con la ira, por decir, de personas que son muy iracundas. Y digo iracundas, quiere decir que son personas que batallan mucho porque por todo se enojan, por todo, hermanos, pasa una mosca y se molestan, está lloviendo y ya están maldiciendo o están negando la bendición de Dios, y aún que dicen que son hermanos. Amén. Hay veces vemos que viene la lluvia, dice ahí viene el tiempo malo, nos molestamos. Ese es un problema, quiero que sepas que si ese es tu caso, es un problema muy grave que estás teniendo en tu vida y es un problema espiritual. Estás hablando de mí cuando yo andaba enchancletado, ¿verdad? Entonces, hermano, quiere decir que estas personas tienen ese problema, el problema de la ira. Pero no es ese el problema nada más que puede tener una persona. El problema de la lujuria, ese es otro problema. Cuando nos vemos y nos descuidamos, ¿por qué? Porque nos gusta ver a las mujeres con morbo y esto. Y eso es algo, queridos hermanos, que está mal delante de Dios. Dios es, acuérdense que Dios discierne los corazones y los pensamientos de cada una de las personas. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros traemos, queridos hermanos, Dios lo sabe y lo conoce, ¿sí? Y eso nos hace estar mal delante de Dios. Por eso, lo que Dios pide, lo que Dios quiere más que nada como verdadero ayuno, es que seamos libres de estas ataduras
de estas ligaduras de impiedad. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando nosotros analizamos nuestro corazón, analizamos nuestra vida, analizamos nuestro interior, yo no sé si tú, querido hermano, Pastor Uriel, usted, hermano Víctor, alguna ocasión han analizado su interior. Recordemos que el Señor Jesús decía que somos como sepulcros blanqueados. ¿Qué cosa quiere decir? Que por dentro, por fuera nos aparentamos y nos vemos hermosos. Bien acicalado y por dentro. Sí, pero por dentro estamos llenos de corrupción, hermano, de cosas sucias, La cosas fruta impuras. gusanada, hermano. Como grupo, así es, como una manzana que por dentro está gusanada. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros hacemos y profundizamos a nuestro interior y nos empezamos a escudriñar realmente, nos vamos a dar cuenta si somos soberbios, si somos iracundos, si somos lujuriosos, ¿sí? Si somos vanagloriosos, y muchas cosas vas a encontrar en tu interior, y esto está desagradando a Dios. Entonces, podemos escuchar a algún hermano, y lo hemos escuchado cuando dice: pastor, es que yo no puedo dejar de enojarme, es que mi esposa, es que mi esposo, es que el hermano, es que el vecino. Es un buzón de quejas, hermano. Es un buzón de quejas. Pero no y quiere está hacer batallando. pero me imagino que no quiere hacer el sacrificio vivo. Así es. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Esa es una ligadura de impiedad. No puedes dejar de ser iracundo. Y aquí es precisamente donde vamos a ver, ese es el verdadero ayuno que Dios está demandando, ser libre de esas ligaduras, que tú puedas echar fuera ese demonio, ese espíritu de ira que hay en tu corazón. Y hay una causa por la cual ese demonio está gobernando tu ira y no eres libre y estás batallando en esa área. Las personas que están batallando con el alcoholismo, ese es otro demonio, ese es otro espíritu inmundo, sí, que gobierna la vida y no eres libre. Y voy a poner un ejemplo, pastores, para ilustrar. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, cuando daba enseñanzas, las enseñanzas que daba nuestro amado Señor, recordemos que, vamos a apagar el teléfono, nos están por aquí, nos daba enseñanzas con parábolas, y digo, no vayan a pensar que es que yo me comparo con el Señor Jesús, sino quisiera dar un ejemplo, como una parábola, como enseñanzas. Porque, hermanos, no es precisamente, para que te interrumpa, no precisamente que nosotros como siervos, ¿verdad?, nos comparemos con el Altísimo, ¿no? Sino que efectivamente, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, lo que tú haces, o lo que podemos hacer nosotros, es lo correcto, porque si Jesucristo usó parábolas, una parábola es una comparación, ¿sí?, con algo, y él hacía comparaciones de algunas cosas, ¿verdad?, con el reino de Dios para dar una mejor enseñanza, un entendimiento a sus discípulos. Entonces, lo que haces está correcto, hermano. Entonces, adelante. queridos hermanos, sucede esto. La carne sabemos que se alimenta de pecado. El espíritu se alimenta del ayuno y de la oración, de la lectura bíblica, de la alabanza y la adoración, porque cuando alabamos, adoramos, el espíritu se alimenta, Amén. nuestra alma se alimenta regocija. de la palabra, ¿sí?, del pan vivo. Eso es lo que debe de comer. Vamos viendo esto. ¿Qué es lo que debemos de comer? Palabra, presencia, lectura bíblica. Eso es lo que nos debe de alimentar. Eso es la comida verdadera para nosotros, para nuestro espíritu, nuestra alma. Pero nuestro cuerpo se corrompe, mis queridos hermanos. Por eso dice que el cuerpo y el espíritu se chocan ahí, mi hermano. Fíjese a dónde vamos a llegar. Cuando una persona tiene un problema, mencióname algún problema, hermano, algún problema que usted sepa de alguien, o la ira, pues estamos hablando el chisme. Es que la hermana es bien chismosa, y sí es cierto, hay hermanas en la congregación que son bien chismosas, y es algo que no puedes controlar tu lengua, hermano. Qué bueno que estás tocando ese punto, hermano. O sea, hablamos de la congregación, porque hablamos del pueblo, de la iglesia de Jesucristo. Porque es el que ayuna, Así, el que debe de ayunar. Y es que nosotros... El que no está en Cristo no ayuna. Así es. Estamos hablando de la porque ayuno. No hablamos de la gente de afuera, sino de la de adentro, de la iglesia. Es la que debe de ayunar. Así es. Entonces, y tú dices, pastor, ciertamente ya reconocí. Ese es el primer punto, detectar el problema. Soy muy chismoso, soy muy mentirosa. Y no, yo quiero dejar de ser mentirosa, pero no, o mentiroso, pero no puedo. Y ¿Qué te hago? envenena. Y te envenena. Te fascina ser mentiroso.
Hermana, ese es un problema, pero le voy a decir algo. Y es una influencia demoníaca, déjeme decirle. Es una influencia. Una cosa es la influencia y otra cosa es la posesión. No de la gripa. Sí, no de la gripa. Entonces, estamos siendo influenciados por un espíritu inmundo. Así es. Que influencia nuestros pensamientos, nuestro corazón y todo. Y esto, quiero decirle, mis hermanos, que nos hace precisamente ser mentirosos. Y esa es una ligadura de impiedad. ¿Y a dónde vamos a llegar? Precisamente ese es el verdadero ayuno. Usted hoy en día se tiene que levantar y despertar precisamente con ese propósito. Hoy en este día, yo reconociendo que soy una persona mentirosa, me voy a poner en ayuno. Ayuno es abstenerse de alimento, es decir, me voy a abstener que mi espíritu y mi alma se alimente de la mentira. Amén. No le voy a dar de comer mentira hoy a mi alma, a mi espíritu, para que este espíritu inmundo no siga gobernando mi alma y mi espíritu. Es lo que está gobernando y necesito quitarlo y que salga y que deje de hacer estragos en mi vida. Entonces, ese es un propósito. Usted se tiene que levantar hoy de mañana y decir: Señor, reconozco que soy una persona que miento mucho y eso te desagrada, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, porque se lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús, que por favor obra misericordia en mi vida. Yo necesito dejar de ser mentiroso, pero yo con mis fuerzas no puedo, Señor. Necesito tu fortaleza, Amén. Necesito el poder de lo alto, y ese poder es tuyo, Señor, para poder vencer estas cosas que me están haciendo daño en mi vida espiritual, en mi vida social, en mi vida matrimonial, en mi vida, en todos los aspectos, porque no nada más te dañan el espíritu, sino en el aspecto social. Amén. Entonces, hermanos, lo que tú tienes que hacer en ese día es abstenerte de decir cualquier mentira, pase lo que pase. Así, si tú ves que viene el cobrador y te dice tu hermana o tu mamá, un ejemplo: oye, dile que no estoy tan a la mano el día que estás con ese propósito de dejar de ser mentiroso. Dile que no estoy. El diablo operando, hermano. Aleluya. Dígale: ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero yo no puedo decir mentiras. Salga usted, sea responsable y dele la cara y dígale que no tiene para el pago. Amén. Un ejemplo nada más así. ¿Sabe qué, hermano? En ese momento, usted está siendo fiel con Dios, está siendo fiel con usted mismo, y déjeme decirle, y voy a poner el ejemplo, ahí va. Imagínese usted nada más esto. Decía mi padre terrenal, dice: ¿dónde has visto tú que donde hay pastura, dice, se vaya el ganado? Y es cierto. Imagínese usted un campo verde lleno de pasto bonito, frondoso, y vea un ganado. Y luego ponga a un lado un terreno todo seco y todo árido. ¿Qué haría el ganado, Pastor Uriel? Buscaría los pastos. Busca el pasto donde hay alimento. Amén. No va a ir al lugar seco, porque ahí no hay que comer. Así es el espíritu inmundo, queridos hermanos. Como el espíritu inmundo se alimenta de la desobediencia de nosotros y toma poder, es decir, el espíritu inmundo que te hace mentir, como todos los días le das de comer mentira, ahí permanece. Ahí permanece ese espíritu inmundo. Y le digo algo: cuando el espíritu, como ese día tú no dijiste ninguna mentira, dice el espíritu inmundo: caray, hoy no comí mentira. Se va debilitando. Ese espíritu inmundo, déjeme decirle que hoy no comió. Y al otro día tienes que hacer el mismo propósito. Entonces ese espíritu inmundo, querido hermano, déjeme decirle que se va debilitando. No tiene que comer. Ya aquí en este lugar, porque ¿sabe qué? Una persona que está llena de ira, de odio, rencor, chismes, pleitos, contiendas, disensiones, muchas cosas, es una sinagoga del diablo. Amén, amén. Es una sinagoga del diablo. Y le digo algo:
mientras sea una sinagoga del diablo, es una casa, una habitación de demonios. Es decir, ese demonio que te influye, ahí habita. Y lo primero que el demonio dice, aquí en esta casa ya no tengo que comer. Es como, dice, ya no tengo que comer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir y buscar alimento en otro lugar. Así es. Y es así, mi hermano, como nosotros vamos a lograr. Ese es el verdadero ayuno. No es ese de Daniel, mis queridos hermanos, por favor. El verdadero ayuno es ese. Que seas libre, dice el versículo 6, y lo leo nuevamente, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los oprimidos. Soltar las cargas de opresión, esto que me está matando, lo tengo que soltar en el nombre de Jesús. Sí, es muy importante eso. Entonces, este espíritu inmundo, ¿qué va a hacer? Así es. Ya no tengo que comer aquí. Esta persona ya no dice mentiras. En vez de decir mentiras, la veo que tiene sujeta su carne. Dice el espíritu inmundo, está arrodillada, clamando al Señor, y ahora lo veo alabando y glorificando. Ya no dice mentiras. ¿Qué hace ese espíritu? Sale. En el nombre de Jesús, amén. Sale. Amén, amén. Y esto, queridos hermanos, Pastor Uriel, Pastor Víctor, es lo que debemos de enseñar verdaderamente en las congregaciones, para que la gente sea libre y con esa libertad podamos nosotros glorificar y alabar al que vive por los siglos de los siglos. Porque le voy a hacer una carga. Si tú tienes una carga, no vas a poder avanzar. Otro ejemplo, pastor, ya me extendí, discúlpenme, pero Dios está aquí. Amén. Una persona que tiene una carga, compare usted dos personas que van a competir como una competencia, una carrera, y imagínese en la meta de salida, ¿verdad? En el lugar de salida. Usted lleva un bulto de cemento y el otro competidor va libre y con sus tenis especiales y todo, ¿ah? Y suena la carrera y este hermano, ese corredor que hace, va con toda la libertad a gran velocidad y tú no puedes. ¿Por qué? No puedes ir a la misma velocidad porque llevas una carga. Así es. Entonces, si tú tiras ese bulto de cemento, vas a estar libre para poder ir al par del otro o más adelante. Así tenemos que hacer en las iglesias. Yo veo muchos hermanitos que están libres y Dios los ha hecho libres. Amén, amén. Y los veo cómo se gozan, pero veo a muchos que no son libres y por esa misma razón no le agradamos a Dios, porque todavía retenemos y hemos retenido en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestro espíritu, muchas cosas impuras. Está sucia nuestra alma, está sucia y harapienta. Sucia y harapienta, ¿por qué nuestra alma? Porque está mal vestida, no está ataviada como la novia para ir a esperar al novio, que es Jesucristo, hermano. Amén, entonces, mientras esté sucia la novia, o sea, la novia es el alma, nosotros, nuestro interior, ¿cómo podemos o cómo pretendemos ir a esa fiesta que tiene preparada el Señor? Y es necesario que la iglesia se prepare, y es necesario que la iglesia entienda, y que por favor, pastores, dejen de andarle poniendo a la iglesia ayunos de Daniel. Eso no es ayuno, ese es un estilo de vida que tenía Daniel. ¿Por qué? Porque ellos vivían en esa época bajo esas leyes y no se contaminaban. Así es. Entonces, el pueblo impío, el pueblo que no es de Dios, como el rey, pues comía cualquier porquería. Y así el pueblo de hoy, el pueblo de Dios, hoy lo que tiene que comer es palabra, alabanza, adoración. El pueblo inmundo, el pueblo que no es de Dios, come porquerías, chisme, pleito, contiendas, disensiones, odio, rencor, envidias y puras cosas feas. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos que comer amor. Así es. Aquí, que nuestra alma se alimente con eso, hermanos. Así es, gloria a Dios. Hay algo muy importante, ¿verdad?, dentro de lo que está aquí en el contexto bíblico y que mencionaste, ¿no? Acerca de que el ayuno que nuestro Padre pone, ¿verdad? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras. Es muy importante desatar las ligaduras para poder ser libres, pero
existe algo que se llama concupiscencias y hay gente, ¿verdad?, que se deja dominar por sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son los deseos de la carne, ¿sí? Cada quien tiene sus propios deseos carnales y hay gente que, por ejemplo, en la cuestión del chisme, hay gente que sabe que el chisme es malo, pero dice, es que a mí me gusta el chisme, me deleito en el chisme. Es su pasión. Entonces, exacto, es su pasión. Entonces no quiere dejar el chisme, aunque sabe que si practica el ayuno, que si hace el sacrificio vivo, puede menguar ese deseo, pero no lo hace porque está ligado, hablamos de ligaduras, está ligado al chisme porque es lo que le encanta, ¿sí? Se deleita en eso. Pero, y hay gente también, por ejemplo, que ayuna para vanagloria, por arrogancia, como dice aquí, ¿verdad? He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Hay gente que pudiera ayunar para levantarse en victoria sobre algo banal, ¿sí? Sobre un debate, no, yo quiero tener la razón, yo quiero esto y lo otro, ¿no? Pero son cuestiones banales, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? La palabra nos instruye acerca de lo que Dios realmente quiere, ¿sí? Que no estén ahí de que mudando su cara, vistiéndose y dice, ay, estoy ayunando y miren cómo estoy, ¿verdad? Mostrándole a todo el mundo que está en ayuno. Y ni debemos andarle diciendo a nadie que No, estamos no, no, ayunando. el ayuno es en secreto para que, ¿verdad? Dios lo vea con agrado, ¿sí? Interrumpo tantito. Pastor Uriel, no sé si a usted le ha pasado algo alguna vez cuando les dicen, hermano, no, hermano, es que estoy en ayuno. No lo diga. sí. Hermano, gracias. Por el momento no puedo ahorita. Y el hermano va a entender, está en guerra el hermano, Así está en es. ayuno, ¿verdad? No es necesario que tú le andes diciendo, ni andes a las campanadas, como dicen, diciéndole a todo el mundo, es que el ayuno. No es así, no es así. Y los debates y las contiendas, ahorita vamos a dar una opinión acerca de eso, Así lo que está es. diciendo el hermano Víctor, lo que dice la palabra. Así es, eso es muy importante, ¿sí? Y entonces, bueno, esto es lo que señala, ¿verdad? Este contexto bíblico es muy interesante, es muy importante y es importante lo que dice el pastor Ángel, ¿verdad? Enseñarle a la iglesia verdaderamente lo que es el ayuno, en qué consiste el ayuno, ¿verdad? Cómo ayunar y sobre todo que los ministros del evangelio, los líderes, los pastores se sometan también al ayuno, porque hay pastores que hablan mucho de ayuno y oración y realmente no practican tales cosas. Ponen cargas como los fariseos sobre las ovejas, pero ellos mismos no lo practican, ¿sí? Entonces, y se puede notar porque tú dijiste, ¿verdad? Hace rato hablabas de la ira, entonces hay alguien que no ayuna, alguien que está, que explota, que El que no que se ayuna, pasa una mosca el que no y ayuna, ¿qué pasa? el diablo se lo desayuna. Y el que no ora, el diablo se lo devora. Te lo devora. Entonces, luego se ve, podemos ver Así es, siervos, hermano. ¿verdad? Que no ayunan, que no practican el ayuno. Pero bueno, y también tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que se opone a que alguien haga un ayuno? Lo primero que se opone, ¿verdad? Dentro del cristiano es su propio yo. Y bueno, ahorita vamos a ir compartiendo y desarrollando ese punto, Luego pero ves al me pastor, gustaría luego ves al escuchar, pastor que está todo gordo, pues pastor no ayuna, hermano. y hemos visto pastores y cercanos, ¿verdad? Hermanos, que yo ya soy así, dice, así es mi genética. Hermano, Gloria a es Dios. porque no ayuna. No, hermano. y aparte hay otra cosa muy importante también, pastores. Hay gente que ayuna para adelgazar y tampoco eso no vale. No, porque eso es muy importante. Eso es abominación a Jehová. Le voy a decir algo. El ayuno no es para adelgazar, ¿sí? Sí. Pero bueno, ¿Sabe qué? Eso se llama, cuando las personas, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo se llama, pastor? Cuando las personas que quieren verse bien. vanidad. Vanidad. Eso es vanidad. Pero bueno, ahorita vamos a ir abordando ese tema, vamos a escuchar el mensaje, ¿verdad? Que trae para nosotros, para todos ustedes, nuestro consiervo Uriel Castro Cruz. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, me estoy gozando junto con ustedes, audiencia. Es un tema muy interesante, muy importante. Vuelvo a recalcar, repetir nuevamente, mis amados hermanos, los que están mirando, esas personas que están conectadas pueden opinar, ¿sí? Si tienes una inquietud, un comentario, puedes mandar un mensaje. Aquí nosotros miramos los mensajes. Como pueden ver, el pastor Víctor checa los mensajes. Amén. Y hay celulares que aquí estamos checando los mensajes. Ah, Si hay una inquietud, puede opinar, mi amado hermano. El programa es para ustedes, ¿verdad? Y los estudia para que nos edifiquemos. El tema, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el verdadero ayuno? ¿Qué es el ayuno y qué es el verdadero ayuno que el Eterno se complace, ¿verdad? En todo eso hemos escuchado a nuestros hermanos, sus opiniones tocante. El pastor dio unas enseñanzas muy preciosísimas y unos puntos muy importantes, que es el ayuno. El ayuno ya lo acaba de repetir nuestro hermano pastor Víctor y nuestro hermano, que es obtenerse de alimento. Pero la pregunta es, ¿por qué yo debo de ayunar? Esta es la pregunta, y la respuesta
¿Tiene que verse en la persona un cambio en su vida cuando ayuna? Sí. Toda persona o hermano que ayuna con el entendimiento, ¿sí?, en conocimiento, ¿verdad?, ¿ve un cambio en su vida? Sí, surge un cambio. Por ejemplo, nuestro hermano dio un ejemplo acerca, cuestión de una persona, de una actitud que se dio cuenta que tiene un problema. Cada persona viene con distintos problemas, mi hermano. Por ejemplo, que se enoja, que le gusta quizás mentir, calumniar, y etcétera, y etcétera. Y se dio cuenta por medio de la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios habló, que Dios es un ministro, y la persona tiene que reconocer que tiene un problema, que está siendo influenciada por un espíritu. Prácticamente esa persona que le gusta mentir, que le gusta robar, se enoja, anda deprimida, anda mal, no hay un día que se sienta bien, quiero decirte que está siendo un problema, está siendo influenciada por espíritus demoníacos. El ayuno también, hermanos, se refiere en lo que es en el hábito espiritual. Por eso nuestros hermanos hablan del concepto de una aspiración espiritual, ¿verdad? Que esto es espiritual. Como el ejemplo que acaba de dar el hermano, de una vaca va a buscar donde haya pastos buenos, no va a buscar donde está seco. Así sucesivamente nuestra alma se regocija en la palabra donde hay pastos buenos. Pero aquí vemos el sinónimo contrario de un espíritu inmundo. El sinónimo contrario de esa aplicación es buscar donde haya pastos buenos, pero es lo contrario. Cuando no hay oración, cuando no hay ayuno, no hay consagración, no hay lectura bíblica, dejas constante ir a la casa de oración, de aprender la palabra, entonces en el sentido, hermano, los demonios miran que es una casa limpia, ¿verdad?, que está adornada, pero lo y ese es alimento para ellos. Exacto, algo claro que hoy estoy escuchando por parte de mi hermano. Los demonios se alimentan, pero ¿quién es el que alimenta a esos demonios? Tristemente el hermano que no se da cuenta que una mentira, un chisme, la fornicación, adulterio, ese es el alimento de los demonios y agarran fuerza. Y todo esto, mi hermano, cuando a la luz de la verdad nos damos cuenta que es el ayuno. El ayuno es, hermano, con el entendimiento. Vemos aquí, mi amado hermano, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 16. Amén. Dice aquí, Mateo capítulo 6, versículo 16, dice: cuando ayunéis no seas, dice, austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, el ayuno, hermano, tiene que ser con entendimiento, con un propósito. ¿Para qué es ese propósito? Por ejemplo, hermano, una iglesia que no ayuna, hermano, es una iglesia, o el siervo, vamos a poner unos predicadores, un predicador o ministro que no ayuna y que no ora, se puede ver, Pastor Víctor, la congregación puede palpar. Iglesia, si tú ves que el líder, tu pastor, ya no es como antes, ha algo cambiado, es que algo está pasando. Lo que está pasando es que ha dejado la oración, ha dejado la comunión y ha dejado el interés, ahora sí, al amor a las almas. Cuando un pastor o ministro o la persona que está ministrando la alabanza o conocido como el levita, ¿verdad?, que no ora, no hay comunión, no puede transmitir nada, hermano. Entonces, cuando un hombre de Dios, hermano, es responsable en su deber, que es ayunar, alimentar su vida espiritual, pedir la dirección y la guianza de la unción del Santo Espíritu, se puede ver, se puede sentir, se puede palpar, porque el hermano se siente, cuando él habla, se siente el respaldo de parte de Dios, ¿verdad? El ayuno, hermano, tiene con un fin, con un interés. Repito, nuestro hermano acaba de mencionar, nuestro pastor Víctor, los comentarios, con un propósito. El ayuno va con un propósito también. Sí, por ejemplo, el hermano necesita ser restaurado, necesita ser libre cuando la persona reconozca. Si la persona no reconozca, Pastor Víctor, aunque ayunes, aunque enseñes tu rostro y digas, es que yo ayuno 7 días enteros, pero sin el entendimiento, pero tus frutos, recuerda que somos el árbol, pastor. Un árbol bueno no puede producir malos frutos, ni el árbol malo puede producir frutos buenos. Cuando una persona conoce al Dios de la Biblia, se puede ver
se puede ahora ver la gran diferencia cuando uno ayuna. El ayunar es con el fin, hermano, fortalecernos en nuestra vida espiritual y que nosotros no demos lugar a ¿qué? A las pasiones o deseos que antes practicábamos, ¿verdad? Para que nosotros estemos más día con día afirmados en la vida espiritual. Cuando una persona tiene esas características, mi hermano, esos síntomas de ira, síntomas de que no reconoce, síntomas de una soberbia, el orgullo y la vanidad, eso quiere decir que estás bajo efecto de sustancias, ahora sí, de esas sustancias demoníacas. Entonces quiere decirte que es necesario que tome la decisión. Si tú no tomas la decisión, ¿verdad? Y que te tienes que reconocer que necesitas que esta carne se doblegue solamente en el nombre de Cristo Jesús y la obediencia. Así es, Pastor Víctor. Amén. Amén, así es, gloria al Señor, tienes razón, ¿verdad? En lo que dices. Hay algo muy importante en todo esto, ¿verdad? Bueno, ya mencionamos que el ayuno es abstenerse de alimentos. Amén. ¿Sí? Pero hablabas acerca de qué es lo que un ministro da y sí, que si no estaba, ¿verdad?, preparado, pues no puede dar nada. No puede dar nada. El ayuno también es para consagrarse a Dios, ¿sí? El ayuno es para limpiarse de toda inmundicia. Amén. El ayuno es para limpiarse del pecado. Y ahorita lo vamos a ir señalando de qué manera. Entonces, cuando alguien ayuna, ¿sí?, procura desde luego consagrarse al Dios viviente y llenarse del Espíritu de Dios. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a ministrar? ¿Qué es lo que va a compartir al pueblo? Pues va a compartir, ¿verdad?, el pan de vida. Amén. Va a compartir lo que Dios le da, porque de gracia recibe y de gracia damos, ¿sí? Entonces, el ayuno es precisamente para eso, para consagrarse. El ayuno no es para la vanidad. El ayuno no es para adelgazar, porque eso no sirve de nada. Cuando alguien hace un ayuno con un propósito de adelgazar y de agradar a Dios al mismo tiempo, la Biblia lo dice claramente, no podemos agradar a dos amos, ¿verdad? Sí, porque a uno amarás y a otro aborrecerás. No puedes servir a dos al mismo tiempo. Entonces, cuando alguien viene, ¿verdad?, y dice, bueno, yo voy a ayunar porque quiero agradar a Dios, pero también voy a ayunar porque quiero adelgazar, entonces estás alimentando tu parte carnal, tu vanidad, tu vanagloria, tu soberbia, tu arrogancia, ¿sí? Entonces, eso no sirve de nada. Ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Que en lugar de que mengue, ¿verdad?, la carnalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a alimentar precisamente a esos demonios a los que se refería el pastor Ángel, ¿sí? En lugar de que ese demonio se vaya debilitando para que salga fuera, ¿verdad?, de tu vida, pues le vas a seguir dando, ¿verdad?, alimento de engorda, de crecimiento, para que ahí se quede, para que se arraigue dentro de tu vida, dentro de tu ser, no solamente para que gobierne tu vida, sino para que gobierne tu casa. Por eso es muy importante todo esto, ¿verdad? Gloria al Señor, que vaya, tenemos que ir entendiendo el propósito, ¿verdad?, para lo cual fue creado el ayuno. En una ocasión yo me encontraba orando al Dios viviente y Dios me hablaba precisamente acerca del ayuno y me decía que tenía que enseñar precisamente al pueblo, ¿sí?, la manera de ayunar, porque muchas veces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, agarramos y hacemos una lista de peticiones y voy a ayunar por esto, por esto, por esto, por esto, y le voy a pedir a Dios esto, otro y aquello. Y no, Dios me dijo claramente que un ayuno es con un propósito, con un solo propósito. Un ayuno, un propósito, ¿sí? Otro propósito, otro ayuno. Entonces tenemos que ser ordenados porque Dios es un Dios de orden. De esa manera tenemos que hacerlo, sí, con un propósito. Y vemos también en la Sagrada Escritura precisamente cómo el rey David ayunaba precisamente con un propósito. Vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el versículo 15, cuando dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Esto quiere decir, ¿verdad?, se refiere cuando David cometió adulterio precisamente con la mujer de Urías, y esta mujer, ¿verdad?, engendró un niño, pero a Dios no le pareció, ¿verdad?, porque era producto del pecado. Entonces dice que Dios, ¿verdad?, lo hirió, y Jehová hirió al niño, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño, o sea, lo hizo con un propósito, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Bueno, resulta que él hizo un propósito, y muchas veces nosotros
mal acostumbrados o mal enseñados queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Y tú puedes orar con un propósito, pero Dios no puede cumplir ese propósito de acuerdo a su divina voluntad. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a respetar la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces no ayunamos? Porque no queremos hacer el sacrificio vivo, porque, ay, es que me voy a malpasar, y luego uno invoca a las maldiciones de Satanás, del diablo, a los dardos malignos que te ha lanzado. Es que mi diabetes, es que mi cáncer, es que esto no es tuyo, no te apoderes de esas maldiciones, ¿sí? Nosotros podemos hacer el sacrificio vivo considerando que Jesucristo hizo un sacrificio mayor cuando Él dio su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, un ayuno de unas cuantas horas o de un día o de 3 días, ¿verdad? O sea, no es la gran cosa realmente comparado con lo que Él hizo, ¿sí? Aparte que sabemos que no lo hacemos solo, porque claro está, ¿verdad?, que Dios nos da la fortaleza para poder soportar esas horas, ¿sí?, ese tiempo de ayuno, de abstenerse de alimentos, porque Él lo que desea es que nosotros comencemos un crecimiento espiritual. Entonces el ayuno es para que la carne mengüe. Al menguar la carne, tus deseos carnales, tu deseo de ser chismoso, tu deseo de provocar pleito entre personas, tu deseo de contienda, tu deseo, ¿verdad?, de deseo carnal de la lujuria, de la fornicación, del adulterio, todo eso va saliendo, ¿sí? La ira, sí, hay gente que es muy expresiva, hablaba el hermano, ¿verdad?, el pastor Ángel hace un momento acerca de eso, desde que comenzamos, y hay gente que es muy iracunda, incluso siervos, y se enojan. Yo he visto pastores que se enojan rápidamente. Así es. ¿Por qué? Porque les falta ayunar. Y tú le puedes decir a alguien, oye, es que te falta ayunar. ¿Cómo lo sabes? Yo ayuno. Pues mira cómo me estás contestando, ¿sí? O sea, no hay mansedumbre, no hay templanza, ¿sí? No hay paciencia, o sea, no está el fruto del Espíritu de Dios en esa persona. Y entonces cuando alguien comienza a ayunar, comienza precisamente a cosechar el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que se opone también? Lo primero que se opone es tu propio yo. Tu yo no quiere salir de la comodidad, del confort de tu hogar, de tu cama, ¿sí? De sentirte muy tranquilo. ¿Cómo vas a dejar de alimentarte, sí? Ese es tu principal enemigo, tu yo, el que se opone, ¿sí? Y luego está el mundo, lo que te ofrece el mundo, los deleites de la carne, porque muchas veces también, ¿verdad?, de una manera incorrecta se le echa toda la culpa al diablo. No, es que el diablo eso, no, espérame, el diablo no tiene la culpa de que tú seas un perezoso, el diablo no tiene la culpa de que tú, ¿verdad?, hayas recibido una mala enseñanza, el diablo no tiene la culpa de que tú no quieras hacer el sacrificio vivo, el diablo no tiene la culpa de que tú no quieras crecer en el espíritu, ¿verdad?, aprender para poder enseñar, porque hay gente que le gusta enseñar pero no le gusta aprender, y no le gusta aprender, ¿por qué? Porque no quiere, ¿verdad?, hacerse chiquito. Y primero es importante ayunar para menguar. Hay que menguar, es muy, pero Son muy como importante. son como los Amén. médicos, les gusta dar las pastillas, pero no les gusta que les den la pastilla. Amén, amén. Pero Adelante, miren hermano, algo. adelante. Mire, hermanos, la Biblia nos enseña algo acerca de un hombre cuando es libre. Jesús nos enseña que cuando un hombre es libre, dice que cuando volvemos a caer en el pecado, cuando volvemos a caer en las mismas situaciones, tenga mucho cuidado, porque dice que el espíritu inmundo vuelve a habitar la casa. Dice que la encuentra limpia y barrida. ¿Por qué la encuentra limpia y barrida? Por una razón, porque ya el Señor la limpió. Amén. Y dice que este espíritu inmundo vuelve con otros 7, vuelve con 7 más. Y el estado postrer de la persona viene a ser peor. Entonces, sí, ya no es uno, son 8. Ya no es un espíritu. Imagínense que aquel que tenía un demonio que se llamaba Legión, creo que son 400 y tantos. La Legión es, no recuerdo el dato, cuántos demonios son. 400, ¿qué son, hermano? Una legión de demonios, ¿cuánto trae un ejército? 400 demonios. 400 algo y paso. Vamos a poner que son 400. Y si tenías a la legión metida y luego regresan, imagínese. Con 7 4 más. por 7, 28, ¿cuántos son? ¿Mm? 2.800, no, 28,000 demonios más. Bueno, fíjese a dónde voy a llegar. ¿A dónde queremos llegar en esto? Muy importante que la gente luego dice, voy a ayunar para que aquella persona se convierta. Voy a ayunar para que Dios me conceda un trabajo.
voy a ayudar para que Dios me dé esto, voy a ayudar, y yo veo mucho a todo el mundo ayunando para que Dios le conceda trabajos, le conceda deseos que muchas veces tú no sabes si están dentro de los planes de Dios. Y voy a decir esto no porque estoy blasfemando contra Dios, lo aclaro, porque a lo mejor la expresión que voy a decir no es la correcta, pero eso es, decía un hermano pastor, eso es como quererle torcer el brazo a Dios para decirle, hazlo, o lo haces o lo haces. Pues si Él no es tu empleado. No es tu empleado, y yo a Dios no le puedo ordenar. Y le voy a decir algo. Él es el amo. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir, queridos hermanos, que no es necesario que tú tengas que ayunar para que Dios te dé un empleo. Entonces este versículo quedaría acéfalo. ¿Por qué? Porque si tú estás en obediencia, si tú estás buscando el reino de Dios, si tú estás viviendo en santidad e integridad espiritual, déjeme decirte que el Señor conoce la necesidad de cada uno. No es necesario. El Señor dice, este hombre o esta mujer está buscando mi reino, mi justicia, mi presencia. El Señor te va a proveer de ese trabajo, sin que tengas que hacer ese ayuno con ese propósito. Porque yo a Dios no lo voy a obligar. A lo mejor Dios no quiere que yo trabaje. Me quiere en su obra o me quiere en otra actividad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Amén. Voy a dar un versículo que a lo mejor me van a decir por ahí. Que no tiene nada que ver esto con el tema, este versículo. Dice, Jesús purifica el templo. Fíjese, a lo mejor va a decir usted, ¿de dónde sacó esto ese pastor? Voy a leer, dice, en la manera acostumbrada al nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pastor Uriel, le hago una pregunta, Pastor Víctor. ¿No dice al caso la Escritura que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Amén, así es. ¿No dice eso la Escritura? Sí, amén. Quiere decir que nuestro cuerpo es casa del Padre. Amén, así es. Y digo en este versículo a manera de enseñanza que vamos a hacer una comparativa en eso. Vamos a hacer una semejanza a esto, como a manera de una enseñanza. Esta es la casa de Dios, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. No tengo por qué ser una casa de mercado. Guarida de ladrones, porque en ese momento era una guarida de ladrones, es literal, porque en ese momento cuando Jesús llegó, ahí en esa casa, en la casa del Padre, en el templo, en la sinagoga, habían hecho mercado. Aquí lo vamos a ver en el sentido espiritual. Esta es la casa de Dios, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Amén, así es. No hagáis de la casa de Dios una casa de mercado. En un mercado, vaya usted al centro de la ciudad del mercado, va a ver qué cosas va a ver. Va a ver de todo. Es como dicen un tutti frutti. De todo lo que uno no conoce. Toda la inmundicia está en los mercados. Vemos de todo, hermano, ¿verdad? Entonces, así está muchas veces la vida del cristiano. Está corrompida, está llena de muchas cosas que no le agradan a Dios porque hemos hecho un mercado, hemos hecho mercadería, hemos prostituido. Fíjese bien, no es porque yo quiero hablar, ni estoy hablando o estoy denigrando a las personas que se dedican a la prostitución. Hago un llamado para ellos al arrepentimiento y a la conversión y les digo que Cristo les ama.
Y Amén. que es un acto que a Dios no le... Yo no estoy a favor de la prostitución, lo aclaro, ¿sí? Porque es un acto que a Dios le desagrada, ¿sí? Pero es verdad que también nosotros estamos para predicarles el evangelio a las personas que están en la prostitución. Amamos Y a nuestro prójimo. amamos a nuestro prójimo, es lo correcto, y estamos para ayudarles a salir de esa vida. Amén. Así es. Hablo esto. La prostitución, déjeme decirle esto, mi hermano, se ejerce por dinero. Es corrupción. Esa corrupción, a cambio de dinero, tú vas a hacer un acto inmoral. Sí, amén. Oiga, ¿y qué inmoral es tener sexo? Entonces eso es inmoral. ¿Por qué? Porque es fuera del matrimonio, Fuera del matrimonio. porque hay lascivia, porque hay Sin lujuria y amor, muchas cosas. así es. ¿Sí? Cuando el sexo es santificado, cuando Dentro la del intimidad matrimonio. es dentro del matrimonio, pues es porque Dios así lo estableció. Lo aclaro, para que no oye que tiene malo, tiene bueno. Así está muchas veces la vida del cristiano, mi hermano. Se ha prostituido, está prostituida la vida del cristiano. Y la prostituta tiene que ver con todos. Y al mejor postor, así pasa con la vida del cristiano y de las personas. Estamos metidos en todo. Sí, es cierto. Estamos metidos en el chisme, en el pleito. Eres una como la prostituta. ¿Sabes qué? Te prostituyes con el demonio de la lujuria. Tienes una relación muy íntima con el demonio de la lujuria, con el demonio de la mentira. Escuche, fíjese hasta dónde estamos desarrollando este tema. Eso se llama prostitución. Una relación, ¿por qué? Porque tienes una relación con el demonio del robo, Exacto. con el demonio ¿qué? Bueno, hermanos, allá chequenlo usted, dése cuenta. Mencióname otro hermano, otro demonio. Pues El del pleito, sí. el de la envidia. Codicias. Eres un tutti frutti. ¿De qué? De todo. Entonces, eso se llama prostitución, esa se llama la ramera. Pídale discernimiento al Señor para que le enseñe qué significa. Cuando leemos la Sagrada Escritura, habla de la ramera. La ramera es la iglesia corrompida, la iglesia que se dice ser cristiana y que no es cristiana. Y de eso hay muchos en las congregaciones. Y no los podemos correr. ¿Por qué? Y decirles no vengas, porque la iglesia es para los pecadores, Así es. para que ahí enderecemos nuestras vidas todos, como el Señor ha ido haciendo con nosotros. Y no estamos despreciando ni despreciamos a nadie, lo aclaro, sino es una comparación. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña, cuando el Señor Jesús nos enseña en la Escritura, mis queridos hermanos, que el trigo y la cizaña tenían que crecer juntos. Amén. Señor, vamos a cortar la cizaña, no déjenla, que crezcan juntas. Es la iglesia. Ahí hay hipócritas que no son cristianos. Y eso le voy a decir algo, queridos hermanos. Son cizaña que tiene que crecer junto al trigo. Así está. Pero, aclarando esto, y no es que me estoy saliendo del tema, sino porque es necesario pues estar ligado a lo que es el ayuno, o sea que tenemos que dejar de hacer todo eso para poder ser agradables a Dios y ser libres de esas ligaduras. No está fuera del tema. Ser perfectos, esa es la palabra. Así es. Sino que cuando venga el tiempo de la siega, el Señor mandará a sus ángeles y van a cegar, van a cosechar. Ya la mies está madura. Los que estamos en Cristo Jesús vamos a ser cegados. Eso, van a quitar la vista, lo aclaro. Vamos a ser levantados. Cegar, cortar. Cortar, Para levantar. Y también a la ciega la van a cortar junto con nosotros. Nada más que aquí hay una diferencia. Fíjese bien, la cizaña va a ser cortada junto al trigo. Nada más que aquí va a ser una diferencia. Separada. Se va a separar, se va a seleccionar y dice el Señor, esta será lanzada al fuego, La que es cizaña. la cizaña. Y el fuego es el infierno, Amén. que muchos niegan que no existe. Aleluya. El fuego es el lago que arde con fuego y azufre, el Donde infierno. es el lloro y el El crujir de lloro y dientes. el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿eh? Por eso es necesario que lleves a cabo este tipo de ayunos.
porque estos ayunos nos ayudan a vivir en santidad, integridad espiritual, y nos ayudan, queridos hermanos, déjenme decirlo, a agradar al Señor. Amén. Y le voy a decir algo, cuando, hermano, la novia, para que tú tengas una novia, ¿qué tiene que ser? Tiene que agradarte. Así es. Si no te agrada, ¿cómo la vas a hacer tu novia? Entonces, nosotros, Tenemos que agradar a Dios. para que nos haga su novia, Amén. que nos vea limpia y resplandeciente, libre de todas estas porquerías. Ese es el verdadero ayuno, no es el de Daniel. Lo aclaramos. Bueno, tipo de ahí hay que aclarar otra congregaciones. cosa también. Porque mire, yo El le voy ayuno de a, Daniel no existe realmente. no, Él no ayunó, le voy a decir algo. él se cuidaba. Le voy a decir algo. Porque en este tipo de congregaciones o de iglesias se practica mucho la metafísica. ¿Sí? Yo declaro. Yo declaro, decreto, yo decreto, y le digo una cosa. Yo no acepto esto. Le digo una cosa. Puras enseñanzas que no tienen un fundamento bíblico. ¿Sabe qué significa decir yo declaro? Eso significa decir, aquí se hace lo que yo digo, aquí mis chicharrones truenan. Es como decirle a Dios, hazte un ladito, no te ¿Cómo te vas a necesito. ordenar al Espíritu Santo, verdad? Espíritu Santo, te ordeno que hagas esto. Es como si yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Hazte un lado, espérate. Ahorita con que yo lo diga se cumple, con que yo lo declare ya se sana. Se siente Sí, vicario. un decreto es una ordenanza. ¿No? ¿Cómo vas a tú decretar? Entonces dices tú, y es cuidado con ese tipo de iglesias, cuidado con ese tipo de pastores, cuidado con ese tipo de enseñanzas. Y le digo algo, lo tenemos que señalar, y aprovecho el espacio para señalar y para delatar a esas personas. ¿Sabe qué? Cuando tú dices yo declaro, yo decreto, esto es como decir que Jeremías 33:3 ya quedó acéfalo, ya Jeremías 33:3 ya no funciona, ya no sirve. Cuidado, porque la palabra nos enseña y nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y en un ayuno tú tienes que clamar al Señor. Ok. Pastores, mis amados hermanos, yo creo que se están gozando por medio de esta enseñanza acerca del ayuno, pero yo puedo sentirlo, mi amado, de parte de Dios, y yo sé que la audiencia está aprendiendo, están interesando, mis amigos también, porque han aprendido o han escuchado acerca del ayuno de Daniel. La pregunta es esta, y la respuesta quieren saberlo. ¿Es bíblico? ¿Está dentro de los escritos el ayuno de frutas? Quiero decir, los pastores, mis amados hermanos que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, de mi parte, su servidor, para la gloria de Cristo, con mucha humildad toda mi vida, he caminado en el Evangelio y he estudiado la Biblia, ¿verdad? No hay un escrito que avale, que diga el ayuno de uvas, de frutas, el ayuno de sandía, porque me ha tocado ver personas que están ayunando y que están en ayuna y tienen su fruta y están comiendo fruta. Eso no es el ayuno. Según el diccionario bíblico dice que el ayuno es obtenerse de alimento, pero no hay un argumento bíblico que enseñe que hay ayunos de frutas, no lo hay. Eso se llama una herejía, una enseñanza de hombres, mandatos de hombre. O sea, si tu pastor dice que es de fruta, no hay un fundamento bíblico. Te va a tocar el tema de Daniel, pero queda claro, tienes que saber quién fue Daniel. Nuestro hermano acaba de mencionar que era parte del pueblo de Israel. Ellos no comían cosas inmundas. El rey sí comía de todo. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a comer esto porque ¿por qué? Porque yo no costumbro, porque hay reglamentos. Yo voy a comer legumbres. A final de cuentas, no estaba ayunando. Y si nos vamos a los termos bíblicos, lo que acaba de mencionar nuestro hermano pastor, cuando David ayunó, por causa de que había cometido un pecado, una infracción. Pero vemos Nínive, vemos a la reina Esther, todo con un propósito, pero nunca habla de un ayuno de frutas a favor, a su conveniencia, de ninguna manera, no hay. Y con un propósito mandado por Dios. Exacto, aquí es mandado por Dios. Entonces, por eso es muy importante, mi amigo, mis amados hermanos, que tomen su Biblia, a lo menos estudien desde el principio, es posible todo, pero con el entendimiento, no por leer nada más, porque hoy en día las iglesias hoy es domingo, van a pasar lista cuántos capítulos leímos. Bueno, voy a leer, estudiar porque tengo un compromiso con la congregación, porque van a decir que yo no estudio.
prácticamente vas a estudiar, pero nunca te vas a alimentarte. Nomás vas a estudiar, pero no entendiste Amén. lo que estudiaste. No, aquí no es así, mi hermano. Aquí tú tienes que ver un interés. Quiero un interés, yo quiero aprender la escritura. Por eso está este programa. Jesucristo es noticia para que te des cuenta, ¿verdad? Para que ahora sí, viendo, tú mires y oyendo, oigas. Ahora sí vas a entender los escritos acerca del ayuno. Pues, Así es muy importante. Antes que nada, A ver, pastores, adelante, hermano. les pido, ya, van a decir allá a la audiencia, como le gusta hablar a ese pastor. Estás perdonado. Habla ahora, vaya, para ti. Hablamos de que la mentira es un pecado Amén. y es una posesión demoníaca. Y la mentira es una influencia demoníaca. Y es una ligadura de impiedad. ¿Están de acuerdo, pastor? Así es. Cuando una persona predica algo que no tiene un fundamento bíblico, ¿cómo se llama? Herejías. Herejías, y por lo tanto viene siendo una Es peligroso mentira. porque, es peligroso porque de ahí Sí. viene la apostasía. Así es. Entonces, si yo te digo una enseñanza o te predico algo que no está en la Biblia, es una mentira. No es bíblico. Es una mentira. Entonces, lo que yo quiero decir es esto. Esos pastores, evangelistas, que enseñan esto de Daniel, son mentirosos. A esos hay que ponerles ese ayuno, precisamente que sean libres de esa ligadura de impiedad, de mentira. ¿Qué cosa quiere decir? Necesitan ser libres de ese espíritu de mentira. Pero no entienden, hermano, quién fue Daniel. lo han No le entendido. entienden, nomás te leen esta parte, pero no conocen su trascendencia, su significado y su Lo que origen. pasa es que no les dan esa enseñanza, hermanos. ¿Sí? Nada más le dicen que van a hacer el ayuno de Daniel, pero no les dice quién es Daniel, cómo vivió Daniel, ¿Quién fue Daniel? quiénes eran los compañeros de Daniel, sus amigos, el rey que estaba en ese tiempo, que no era precisamente el rey del pueblo de Israel, porque Daniel pertenece al pueblo de Israel y había sido llevado a esa tierra. Cautivo. Así es, Estaba en la cautivo. cautividad. Y habían sido prisioneros. Entonces el rey comía de Prisionero. todo. De todo. Igual, ¿verdad? Sus súbditos. Pero Daniel y sus amigos estaban cautivos, eran prisioneros. Y cuando a Daniel le llevaban de comer, Daniel dijo, esto que me traen, de acuerdo a la ley, a la Exacto. ordenanza que yo recibí de Jehová Dios, ¿verdad? Amén. Del Dios Altísimo, esto yo no lo puedo comer porque lo tengo prohibido por Dios. Exacto. De acuerdo a mis Cita. costumbres, de acuerdo a mis mandatos del Señor, yo no lo puedo comer. Entonces yo no quiero comer esto. Y le habló, ¿verdad?, al sirviente, y ¿sabes qué? Mejor tráeme legumbres, tráeme frutas porque yo no debo de comer esto. Y había algo que le preocupaba a ese, sí, sí. a esta persona. Sí, que se fuera a desmejorar. Oye, espérate, tienes que comer porque te vas a ver todo maltrecho, todo Y al rato el rey la va a agarrar en contra va a mía. decir, oye, Exacto. entonces, no, tú no te Tenía preocupes, temor. tú no te Tenía preocupes. temor. Sí, tú le digo, déjame, vamos a vas probar ver. y vas a ver que voy a ser más robusto y más coloradito. De por sí, ellos, mire, le voy a decir algo, de por sí los hijos de Dios siempre hemos sido de hermoso parecer. Ajá, dice, más Dice, coloradito voy a estar. No, es que lo que pasa es algo, mi hermano. Dios nos transforma. El parecer no está en lo físico de nosotros, sino en lo interior, en lo que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Esa es la hermosura de Dios, mi querido. Así es. Quiero decirte, hermano, que te mandan saludos. ¿Eh? Te mandan saludos. Ariam GZC aparece. Dice, saludos pastores, un abrazo a mi papá, al pastor Ángel Cerón. Ariam. Dios le bendiga. ¿Arián? Ariam. Arián, que Dios te bendiga. Y bueno, pues esperemos que pronto por ahí este tema sea de grande edificación para tu vida. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta de algo y necesitas saber de algo, estamos para servirte, pero y poderte ayudar para que puedas tener una enseñanza correcta de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, no a lo que dice el hombre. Amén. Así. Bueno, si me permiten continuar con esto, ¿verdad? Daniel lo único que hizo fue abstenerse de comer cosa que le era prohibido por Dios. Así es. ¿Sí? Entonces él evitó contaminarse de la comida que acostumbraba a comer el rey. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. De ahí sacan que Daniel ayunaba con legumbres, con frutas, lo cual es una vil mentira. No existe realmente el ayuno de Daniel. Él cuidaba, ¿verdad?, no quebrantar la ley de Dios. Exacto. Ahora bien, les quiero compartir esto. Dice la Sagrada Escritura en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús dijo esto, Yeshua.
Sed pues vosotros perfectos. Dice que nosotros debemos de ser perfectos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto y nosotros debemos ser como nuestro Padre. Ahora, para que nosotros seamos perfectos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos dio algo bien precioso para tener una buena relación con Él. ¿Sí? Para que nosotros tengamos la buena comunión con Dios, la buena relación con Dios, hay 5 cosas que al cristiano no le debe de faltar, que es orar, ¿sí? Porque la oración es hablar con Dios, ayunar, ¿sí? Leer Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios y es el alimento espiritual para nuestra parte espiritual, para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿sí? Cantar cánticos al Dios viviente, porque Dios habita en medio de la alabanza, y congregarnos para recibir la bendición de Jehová Dios. Y porque nosotros... A ver, hago una pregunta. Adelante. ¿Dijo usted qué? Cánticos. Cánticos. No de reggaetón, No, Jehová reprenda al diablo. cumbia, Tampoco. salsa, No. cha-cha-cha, Ni ranchero cristiano. merengue. Bachata. No, la Biblia dice algo bien importante, que a Dios Y le... es que ese es otro problema que me gustaría ver, algún hermano. día ver ese tema, mi querido. A Dios, dice la Biblia, Permite. dice la Biblia, hermanos, que a Dios se le debe de adorar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice la Biblia. Si no lo digo yo. Porque si lo dices tú ahorita le digo, Señor, reprende este. Escrito está. Bueno, porque si lo dijera. Como mi Señor Jesús decía, escrito está. Le dijo el chanclas. No, sí. Mira, chanclas, escrito está no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la porque boca si de lo Dios. dice usted, ahorita le digo, Señor, reprenda a este hombre. Entonces, ¿de qué tenemos que alimentarnos? De la palabra que sale de la boca de Dios, de la Biblia. Todo eso, Amén. mis hermanos. Entonces, esto, ¿sí? La oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, no solamente es para mantener la comunión con Dios, son herramientas que Dios nos da. Acabamos de leer, ¿verdad? Me permití leer que dice Jesucristo que nosotros debemos ser perfectos porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo yo voy a ser perfecto? Amén. ¿Sí? A través del ayuno. Tengo que hacer un sacrificio vivo y decirle, Dios, hoy voy a hacer un ayuno con un propósito. ¿Cuál es el propósito de hoy? Siempre es con un solo propósito. Deja de ser mentiroso. Hoy quiero dejar de ser mentiroso. Amén, así ¿Sí? es. Y voy en Dios, porque hago un sacrificio vivo para Ninguna Dios. mentira. Voy a ir dejando de decir mentiras porque Dios se complace en esto, ¿sí? En que yo actúe con un justo juicio. No le estoy pidiendo, Dios, voy a ayunar porque quiero un carro último modelo. No, ¿sí? Hay que saber pedir también, Así no para es. nuestros deleites, dice la Biblia. Entonces, bueno, hoy ya eliminé las mentiras. Bueno, ahora voy a hacer un sacrificio porque le voy a decir a Dios, ¿verdad? Que quiero dejar de ser lujurioso. ¿Sí? Porque a lo mejor pasa a alguien, ¿verdad? Una chica y ya le estoy desdiciendo con la mirada. Y así sucesivamente. Oye, hermano, ¿es malo voltear a ver a una mujer? Depende cómo la veas. Ese es otro tema. ¿Sí? Sí, son varios temas. Déjame terminar, hermano, por favor. Entonces, cada defecto que nosotros tenemos, cada pecado, ¿sí? Lo ponemos en las manos de Dios mediante un sacrificio vivo, ¿sí? Que es el ayuno, para ir perfeccionándonos, ¿sí? No es imposible, todo es posible porque el que le cree, todo le es posible, ¿sí? Y de esa manera nos vamos a ir perfeccionando. No vamos a alcanzar la perfección completa porque esa la vamos a alcanzar solamente cuando Cristo venga en gloria y dice que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras tenemos que esforzarnos, sí, de acuerdo a la Sagrada Escritura, a lo que Jesús dijo, ¿verdad? En ser perfectos cada día. ¿Y de qué manera? Pues yo tengo que ayudar a mi vida espiritual mediante el sacrificio. Tengo que ayudar a mi vida espiritual mediante la lectura de la Biblia. Porque ¿cómo me voy a darme cuenta? ¿Cómo me voy a enterar lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Me voy a dar cuenta a través de la palabra porque ahí están las instrucciones, ¿sí? Entonces, también, ¿cómo voy a lograrlo, superar todo eso? Pues pidiéndole la ayuda a Dios. ¿Cómo se la pido? Orando, ¿sí? Y agradeciéndole, ¿verdad? Mediante esos cánticos, hablábamos de los cánticos, y desde luego congregándonos, porque la voluntad de Dios es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque hay quienes dicen, pues que Dios está en todos lados, sí, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Amén, y su así es. omnipresencia lo lleva precisamente a estar en todos lados. Pero la Biblia dice que debemos ser obedientes y el que es obediente, sí, recibe bendición de parte del Eterno. Ok, pastor, Adelante. era una pregunta. Yo creo que las inquietudes también lo tiene la audiencia. Amén. Ya, y ahora sí que ya se dieron cuenta que los comentarios, yo creo que a la luz de la verdad, dice que la verdad os hará libres. No hay un fundamento bíblico, no hay un escrito ni el nuevo pacto que de frutas. Eso es una herejía. Pero la pregunta es,
¿Por qué mi pastor enseña así? ¿De dónde se basa? La pregunta, la inquietud es, ¿lo hará al propósito? ¿O lo hace porque desconoce bíblica? ¿O porque así fue enseñado? ¿O porque es ignorante a la historia del pueblo Israel? Lo que pasa es que existen dogmas, Exacto. dogmas humanos, Amén. doctrinas de hombres, lo dice la escritura, Así son es. doctrinas de hombres, Así es. creencias, suposiciones, y todo esto, mi hermano, le ha estado haciendo daño a la iglesia. Lo Así lleva es. a tergiversar la Sí, palabra de Dios. Exacto. Ha Entonces, hecho daño a la iglesia. lo acaba de mencionar nuestro hermano. Son doctrinas, dogmas, preceptos de hombres, ¿verdad? De que aparte de ese, porque se deja guiarse de esas doctrinas y enseñanzas que no están dentro de los escritos. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. La palabra ignorancia no es una palabra ofensiva. Quiere decir que desconoce, ¿verdad? Acerca de los escritos donde menciona Daniel sobre ese escrito. Entonces, Y esto proviene del ecumenismo. comunismo, para El engañar a la ecumenismo, gente. No hay un claro. sentido bíblico. El Ahora, ecumenismo. dos. La pregunta es entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ayunar? ¿Cómo debo de ayunar? Por ejemplo, muchos tienen ese concepto, voy a ayunar este día para que yo no sienta el ayuno, voy a hacer un trabajo. Me voy a distraer, ocupar mi mente para que no mis tripas me pidan de comer. Quiero decirte que ese ayuno no sirve de nada. La recomendación o el requisito es mejor que tengas un tiempo, ¿verdad? Si es muy importante en mi vida, que me interesa, voy a tener así de no trabajar ese día especial, como dice, enciérrate en tu habitación, Sí. aposento, que no Y haya hablar con distracción, y así que haya concentración lo que estoy haciendo. Voy a No hablar así, televisión, nada de no eso. celular, No no celular, radio, no radio. no revistas. Exacto, nada. Solo Biblia. Me voy a encerrar, voy a orar ante el Eterno, estudiar la Biblia y empecé a rogar y empecé a interceder, Señor, por mi vida, por mi salvación. Muéstrame, revélame si algo mal está en mi vida, Señor, heme aquí estoy. Yo creo que será la manera correcta, ¿verdad? Para los que algunos ya han ayunado, uno se ocupa, ¿verdad? Pero algunos pues ya tenemos ahora sí eso de estar ayunando, orando, pero tiene que haber un cambio en tu perfil, en tu persona, en tu conducta, tiene que haber testimonio, y si hay testimonio, lo has hecho correctamente bien. No lo estás haciendo porque dirán, no lo estás haciendo por cumplir a la congregación, al pastor, no, lo estoy haciendo porque veo en mí mi necesidad, que necesito ser ahora prácticamente libre. Jesús claramente se acuerda que en el escrito dice cuando los discípulos querían echar fuera a un espíritu inmundo y no pudieron. Entonces le preguntaron a Jesús, Señor Jesús, ¿por qué no podemos echar este espíritu inmundo sobre esa persona? Jesús le contestó, este género, este demonio no sale sino con ayuno y oración. Les faltaba orar y ayunar. Exacto, no había espiritualidad, consagración. Entonces, hay muchos temas de hablar del ayuno, pero eso serán en otros siguientes programas. Lo que todos estamos aprendiendo es que con fines de propósito que es el ayuno. Pastores, el programa, hermano, ya nos está llegando Amén, unos cuantos así minutos, es. Gloria hermano. al Señor. Quiero mandar un saludo con mucho afecto y en el amor en Cristo a nuestro hermano Farid Jael Cerón Cabrera. Nos envían mensajes de Dios con ustedes, hermanos. El hermano ya estuvo con nosotros y tuvo a bien, ¿verdad? Por obediencia al Señor, pues compartirnos su testimonio. Farid, pues bueno, también es un siervo de Dios, hijo de nuestro amado hermano, el pastor Ángel. Sí, pues un abrazo, Dios mi bendiga la vida hermano. de mi hijo. Dios te siga bendiciendo y te sustente con su diestra de justicia. Qué gozo recibir, ¿verdad? Tus saludos. Amén. Si quieren comentar algo antes de... No, yo solamente quiero decirle a mi hijo que siga adelante y me goza porque ver que Dios me bendice en esa manera, que uno de mis hijos está siguiendo el camino y viendo que él está en ese llamado también, ¿verdad? En ese ministerio que yo sé que Dios ha puesto en él un ministerio y que en su tiempo el Señor va a obrar en su vida para que ese ministerio se desarrolle, ¿verdad? Yo siento que mi hijo trae el llamado a ser evangelista. Sí, amén. Pero no es lo que yo digo, sino lo que dice el Señor. Amén, amén. También envío un saludo muy afectuoso a mi prima que nos está observando en este momento, también nos está siguiendo en la transmisión. Sonia Espinosa Sánchez, ella está en Guadalajara. Sonia, desde Guadalajara. le mandamos saludos con mucho afecto, con mucho amor, primita. Dios te guarde, esperemos vernos pronto, ¿verdad?
de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Un abrazo a la distancia. Sí, también mando saludos a la sierva del Señor, a mi amada madre, ¿verdad? Que siempre nos sigue también en la transmisión, hermana José Fernández Reyes. Dios le siga bendiciendo, sierva. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Así es, mi hermano, nos hemos gozado en estos estudios, hermano, y hay mucho que hablar, mucho que aprender. Y yo creo que todas las dudas que tenía, creo que hoy fueron resueltas indiscutiblemente, porque la palabra de Dios, hermano, es como la espada, ¿verdad? Que llega hasta el corazón, del corazón, hermano, y la palabra nos hace libres. Y al entonar este canto donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, hermano, nos gozamos, mi hermano, oren siempre por nosotros, nuestro hermano siervo Pastor Víctor, nuestro servidor Uriel Castro y nuestro hermano también que nos acompaña el día de hoy en este programa, aprendiendo acerca de las enseñanzas, acerca del ayuno. Y hay que seguir adelante, hermanos, firmes y adelante, huéspedes de la fe, sin temor alguno, porque siempre tenemos que estar firmes y adelante. Cristo viene pronto, amada iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es, Pastor Víctor. Así es, pues gloria al Señor, ¿verdad? Que nos han permitido entrar, ¿verdad? Hasta sus hogares, sobre todo el que le han permitido es al Dios eterno, ¿sí? Esperamos que Dios les bendiga en gran manera, que tengan larga vida, que tengan salud, que tengan gozo, amor, ¿verdad? Dicha y todos los beneficios, las promesas del Eterno. Quien no esté en Cristo, esperemos que pronto llegue a los pies del Señor, ¿sí? Y esperemos, ¿verdad? Que realmente les haya sido de agrado, de bendición esta bendita palabra. Ya hemos compartido acerca de la oración, hoy acerca del ayuno, y posteriormente estaremos abordando otros temas, ¿verdad? Que son precisamente también para mantener esa comunión con Dios. Vamos a compartirles acerca de la Biblia, ¿verdad? De las lecturas de la Biblia, de la alabanza, del congregarse, de la iglesia, qué es la iglesia, por qué tenemos que estar congregados, todo eso, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Que sigan con nosotros en esas transmisiones y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Vamos a entonar un canto, ¿verdad? Para poder despedirnos, ¿sí? Entonamos un canto y enseguida nos despedimos, ¿verdad? Y les deseamos que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. muévete en mí, Muévete en mí. toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Así es, mis amados hermanos, gocémonos
Amén, pastor. El siguiente programa nos vamos a gozar. Primeramente Dios, ¿verdad? Si Cristo no ha venido pronto por su iglesia y pues estamos aquí, ¿verdad? Pues nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Amén, así es. Sí, en la transmisión del Mensajero de Dios. Bueno, el próximo lunes vamos a estar, pues tenemos otro invitado, al pastor Pedro Pantoja. Sí, entonces, vamos a estar transmitiendo, ¿verdad? El mensaje para todos ustedes que lleva por título Los Escogidos de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, Dios les bendiga, familia. Aquí estamos para servirles. Cualquier petición, por favor, háganosla saber a nuestro teléfono que aparece en pantalla. Podemos orar por ustedes, podemos visitarle, podemos instruirle. Y bueno, pues estamos para servir, ¿verdad? Porque a eso hemos sido llamados. Dios les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom. Hasta la próxima.